Hola. Hola. Ya, chiquillos, buenos días. Hola, buenas. Ya, chiquillos, buenos días entonces. Y yo les voy a pedir que sus micrófonos los cierren, los muteen, ¿ya? Porque escuchamos de repente algunas conversaciones, ¿ya? Entonces, así que déjenlos muteados y cuando tengamos que hablar, ahí sí, ¿ya? Listo, chiquillos. Entonces, vamos a comenzar la clase. Gracias, chiquillos, a los que están ahí, que yo los veo. Gracias, porque así uno no se siente como que está sola o hablándole a a los cuadros oscuros, ¿ya? Así que gracias por estar ahí con la cámara prendida. Y vamos a comenzar al tiro la clase, ¿ya? Vamos a compartir pantalla entonces. Hola, profe. Hola, hola. Así que mientras yo vamos hablando, déjense muteados mientras y ahí déjenme ampliar esto. Ya. Chiquillos, les vuelvo a repetir, porque escucho la tele, escucho otras cosas, entonces mutense mientras tanto, ¿ya? Javiera, por ejemplo. Esa. Muchas gracias. Ya, chiquillos, recuerden que nosotros dijimos que nosotros tenemos una prueba el martes de la próxima semana, el martes 13 de abril. Y esta prueba es sobre la Primera Guerra Mundial. Y dijimos en la clase anterior que en esta clase nosotros vamos a hacer una especie de evaluación formativa, vamos a hacer algunas preguntas, vamos a ver cómo se responden, etcétera, algunos ejemplos. Y la próxima clase hacemos una síntesis de todo lo que fue la Primera Guerra Mundial, porque ese día la clase la tendríamos en la mañana y en la tarde tendrían la prueba, ¿ya? Así que vamos a comenzar entonces con lo que es, vamos a repetir el objetivo de la priorización, que tiene que ver con analizar en el fondo el impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial en la sociedad civil y cómo hubo cambios en el aspecto del mundo laboral, en el mundo de la mujer, el espacio público, el uso de las nuevas tecnologías, el cambio en el mapa, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros ya hemos visto en clases, ¿ya? Y el objetivo de la clase dice aplicar evaluación formativa de aprendizajes previos, es decir, una mini evaluación formativa porque aquí hay algunas preguntas, algunos tipos de preguntas. Obviamente en la prueba no están idénticamente, pero son tipos de preguntas. Vamos a verlas primero. Vamos a partir por el ítem de alternativas. Las vamos a leer y enseguida las vamos a ir viendo una por una. Dice alternativas. Fíjense bien, esta siempre hay que leer bien el encabezado, ¿ya? La parte de arriba. Dice Inglaterra, Francia y Rusia formaron parte del bloque de países llamados. Y hay tres alternativas. Triple alianza, países aliados, triple entente. Y hay cuatro, digamos, posibles respuestas, ¿ya? Después lo vamos a ver. Después aquí uno tiene que saber manejarse en los nombres en este caso, de los bloques. Nosotros ya los dijimos, ya lo sabemos más o menos. Después en la 2 dice gobernante del Imperio Alemán durante la Gran Guerra. Acuérdense que la Gran Guerra es otro nombre que se le da a la Primera Guerra Mundial. Del Imperio Alemán. Me están dando esa información. Entonces tengo cuatro posibles respuestas. El zar Nicolás II, Víctor Manuel III, Woodrow Wilson y el Kaiser Guillermo II. Seguimos. Aquí hay tres también de ítem de alternativas. Dice imperio que se retira de la Gran Guerra antes que este conflicto termine, antes que finalice. Cuatro posibles respuestas, ¿ya? El imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio turco, el imperio ruso. ¿Mm? Después viene una que uno tiene que sí o sí saberse, ¿ya? Dice la Gran Guerra se desarrolla entre, y ahí nos dan las alternativas, 1913, 1919, 1914, 1918, 1910, 1918, 1915, 1920, ¿ya? Acá también vamos con otra que también tiene varias alternativas. Dice avance tecnológico utilizado en la Primera Guerra Mundial.
me dan 3 alternativas. Submarino, avión, armas químicas. Y me dan 4 posibles respuestas. ¿Ya? 1, 2 y 3, 1 y 2, solo 3. ¿Ya? Ahí tenemos alternativas. Y seguimos acá. Dice, hecho que dio por iniciada la Primera Guerra Mundial. Ahí tenemos que conocer un hecho puntual, ¿ya? Que da por iniciada o porque que dio por el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y dice, asesinato del emperador austrohúngaro Francisco José, muerte de San Nicolás II, asesinato del archiduque Francisco Fernando, muerte del Kaiser Guillermo II, ¿ya? Y en la otra pregunta dice, año en que Estados Unidos ingresa a la Gran Guerra. O sea, cuando Estados Unidos ya es parte de este conflicto ya de manera oficial. Entra en ¿Ya? 1914, ¿cierto? Ahí Algo vamos a así. ver. Oh, Vamos a ver. No, vamos a ver. ¿Ya? perdóname. ¿Ya? Déjenme terminar de leerla y ahí las vamos respondiendo y descartando también porque uno tiene varias formas de responder estas preguntas. ¿Ya? Después la pregunta 8 dice, gobernantes de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Y ahí están las alternativas, ¿ya? David Lloyd George, George Clemenceau, Woodrow Wilson, ninguno de los anteriores. Ahí estamos. Y aquí tenemos una que es bien importante porque aquí hay que fijarse bien. Dice, de las siguientes afirmaciones, ¿cuál no corresponde a un antecedente de la Primera Guerra Mundial? 1. Formación de alianzas o bloques de países. La crisis económica de 1929. La paz armada. El problema balcánico. Aquí es cuál no corresponde. Wow. ¿Ya? Calladito, en silencio. Ahí vamos a llegar. ¿Ya? Después dice la número 10. Países que surgen después de la Primera Guerra Mundial. Y ahí aparecen Yugoslavia y varias alternativas. ¿Ya? ¿Cuál será la respuesta ahí? Correcta. Y también yo puse algunas preguntas que son de desarrollo. ¿Ya? Aquí dice, explique cuál fue el rol de la mujer durante la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Acuérdense que nos vimos nosotros que la mujer cambió mucho el hecho de salir a trabajar, o sea, trabajaba en la casa, pero ella trabajaba fuera. Y durante la Primera Guerra ya tomó muchas veces el rol que los hombres habían dejado. Después dice, mencione la organización internacional liderada por Estados Unidos, ¿ya? Que surge después de la Gran Guerra, señalando su objetivo principal. ¿Ya? Hay una organización internacional que surge y cuál fue este objetivo principal. Y puse también una comprensión de texto, que hay que leerlo y después responder las 2 preguntas, que tiene que ver con el Tratado de Versalles. Y de hecho, este texto, que es bien breve, nosotros lo vimos en una clase, no me acuerdo con qué curso, presencial, que lo leímos y ahí explicamos de qué se trata, porque estos tratados, recuerden que una vez que termina la guerra, se firman tratados de paz, que involucran a los distintos países. Y el de Versalles tiene que ver con la situación alemana. ¿Ya? Entonces, vamos a devolvernos y vamos a ir viendo cada una de las preguntas. ¿Ya? Vamos a partir por la primera. ¿Ya? Aquí entonces uno tiene que acordarse. Nosotros lo explicamos en clase, dijimos que para una guerra se necesitan por lo menos 2 para combatir, ¿cierto? Y en esta se formaron aquí, no peleó un país contra otro, no fueron 2, sino que fueron bloques de países. Bloques de países, alianzas que formaron, bandos de países, etc. Ya nosotros usamos varios sinónimos para explicar esto, pero que tenían un nombre, ¿ya? Aquí dice Pero un nombre en específico. un nombre específico, lo vimos, acuérdense en clase, ¿ya? Y aquí en Ah, los ya. PPT también están. Y yo les doy los países, o sea, yo les doy información. ¿Ya? Siempre las preguntas van con información para saber qué es lo que uno tiene que responder. Dice, Inglaterra, o nosotros usamos Reino Unido, Gran Bretaña, ¿ya? Francia y Rusia, formaron parte del bloque de países llamado, y tengo 3 alternativas, Triple Alianza, Países Aliados, Triple Entente. Tengo 3 alternativas, 1, 2 y 3. Y tengo las posibles respuestas, ¿ya? Ahí tendríamos A, 1 y 2, B, solo 1,
C, 2 y 3, D, solo 3. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Correctísima. De las Sería- tres alternativas. Sería el solo 3. ¿El resto está de acuerdo? Solo 3 sería triple entente. Sí. Ah, José Patricio puso D. ¿Mm? Que José Solo triple Patricio puso D. entente. 1 y Sí. 2. 1 y 3. No. 1 y... Acuérdense. Triple entente 1 y está 2. bien, pero ahí faltaría algo. Acuérdense que la triple entente también recibía otro nombre. La ¿Se letra acuerdan? C, aliados. Exactamente. A ver, acuérdense que la triple entente está bien lo que contestaron, la triple entente está bien. Pero, como respuesta correcta, si tú te fijas, aparece solo la 3, pero ese es como, acuérdense que cuando uno pone preguntas, también es como un distractor, ¿ya? Pero la respuesta correcta aquí sería 2 y 3. ¿Por qué? Porque la triple entente también recibe el nombre de países aliados. Por lo tanto, la respuesta correcta ahí sería la letra C, o sea, 2 y 3. ¿Se fijan? Sí, sí. Por eso aquí hay que fijarse. Yo podía haberla puesto, por ejemplo, podía haber puesto Alemania, Austria-Hungría, Italia, ¿ya? O sea, poner la otra alianza. Y haber colocado triple alianza, eh, imperios centrales y triple entente. Y ahí la respuesta correcta habría sido 1 y 2, si yo hubiese colocado la otra pregunta. ¿Se fijan? Entonces aquí, por eso yo les decía, acuérdense cuando vimos la clase, incluso la vimos presencial cuando aplicamos y la volví a colocar en los PPT para aquellos que no habían estado y que la clase a lo mejor no salió bien grabado, todo eso. Los bloques tenían por lo menos 2 nombres distintos. Entonces ahí uno tiene que fijarse, no contestar a la rápida, porque de repente ustedes van y contestan rapidito nomás. No, tienen que pensar primero. Entonces ahí ver, no, tenía 2 nombres. ¿Cuál de estos 2? Aquí la que queda descartada al tiro es la triple alianza. Y todo lo que contenga la triple alianza queda fuera. O sea, donde esté el número 1, fuera. ¿Se fijan? Que uno lo hace también por descarte. Yo le dije alianza, ahí van los países que empiezan con A. Alemania, Hungría, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, quedó más o menos claro que uno tiene que leer el encabezado, tiene que leer las alternativas que me dan y después las posibles respuestas. Y siempre es la respuesta, en este caso de este tipo de preguntas, la respuesta más correcta. Porque aquel que me dijo la triple entente no está mal la respuesta, pero dejó de lado el otro nombre. Y está la posibilidad. Si yo no hubiese puesto 2 y 3, ahí sí que estaría bien solamente la triple entente. Ah, ya, me parece. ¿Se fijan? Entonces por eso me interesaba que este tipo de preguntas siempre les van a salir en pruebas universitarias. La que viene ahora, esa es más fácil, porque ahí uno va a uno nomás. Ya dice, gobernante del imperio alemán. Alemán, esa es la información. Entonces, aquí el gobernante del imperio alemán es, ¿cuál sería la respuesta? El La San D. Nicolás, La D. Víctor. Guillermo II. Exactamente, el Kaiser Guillermo II. Acuérdense que yo les dije, los alemanes le llaman Kaiser, en este caso, a un rey, emperador, ¿ya? Y que de hecho algunas personas le ponen hasta esos nombres a algunos animales, lo comentamos hasta en la clase. Aquí Kaiser es alemán, ¿ya? Y el zar, acuérdense, los zares están en el imperio ruso. Por lo tanto, aquí vamos descartando. Woodrow Wilson, nosotros sabemos, ahí es de Estados Unidos, por lo tanto, fuera también. ¿Se fijan? Espera, ¿quiénes son? Ah, no, no, olvídalo. Olvídalo lo que dije, olvídalo lo que dije. ¿Ya? ¿Pero ya entendiste? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, entendí el último segundo. Ya, ya, pero aquí fijarse bien. Yo siempre les digo, tómense su tiempo, ¿ya? Tómense su tiempo. No es aquí en 5 minutos respondí todo, no, porque tengo que pensar. Porque yo puse ejemplos, pero yo en la prueba son preguntas similares, ¿ya? Similares. Seguimos. El 3, 4 y 5. Aquí dice imperio que se retira de la Gran Guerra antes que el conflicto termine. O sea, antes, acuérdense, cuando termina, y hay uno de los imperio que se retira antes. ¿Por qué? Porque tenía problemas internos. Era el Imperio Ruso. Exactamente. Ya, Acuérdense, Porque sí, que el zar
fue asesinado y después una revolución. Una revolución, acuérdense de la revolución rusa, ¿ya? Ahí. O sea, aquí entonces, ahí estaría la respuesta. Se retiran antes por eso. La que viene ahora, esa tienen que sabérsela, ¿ya? Yo lo he puesto en todos los PPT, ¿ya? ¿Cuál Sería, sería? la Profe. bien B. Ujú. ¿Por qué se retiraron? Porque en Rusia, o en el Imperio Ruso, hubo una revolución, un movimiento revolucionario. Y esto va a provocar que no pueda el Imperio Ruso enfrentar dos, digamos, frentes. Y más encima La porque murió el guerra, zar Nicolás II. exactamente, no podían enfrentar la guerra y no podían enfrentar conflictos internos. Una revolución que fue bien violenta en el Imperio Ruso. Por lo tanto, no podían combatir en dos bandos, con dos lados, Es que ¿entiendes? fue por la furia. Por eso se tuvieron que retirar, ¿ya? Un Gracias. movimiento revolucionario. Y ese movimiento revolucionario después da origen a la Unión Soviética, ¿ya? Que nosotros lo explicamos también en una clase. Entonces aquí, eh, ¿por qué se retiró? Y la Gran Guerra, aquí la respuesta es clarita, yo la he puesto en todas los PPTs de duración de la guerra, ¿ya? Aquí sería la respuesta, ¿cuál sería? ¿Cuál La letra? B. La B. La B, ¿cierto? 1914, 1918. Aquí también, aquí es cuestión de que nosotros trabajamos esto, las armas, las tecnologías nuevas que se usaron, eran avances, pero en este caso se usaron de manera negativa y vimos otros tipos de armas o nuevas tecnologías que se utilizaron. Y aquí dice avance tecnológico utilizado en la Primera Guerra Mundial. Submarino, avión, armas químicas. Ya, uno Los tiene que tres. decir, Ah. se usaron los Pero las tres, químicas sí, los aviones también, sí, submarino, no sé. ahí les entró la duda, sí. Acuérdense que nosotros mostramos incluso hasta unos tanques, unos submarinos chiquititos, prácticamente eran como unipersonal. Eran como los prototipos, porque ahí se empezaron a usar, ¿ya? Por lo tanto, aquí la respuesta, el distractor sería los submarinos, porque mucha gente no sabe que se usaron los primeros prototipos de submarinos ahí. Entonces, ese sería como el distractor, ¿ya? Y yo puse 2 y 3, que sería como la alternativa distractora. Pero aquí, correcto sería, armas químicas ya sabemos, aviones también, Sí. submarinos. O sea, sería la respuesta correcta. La ¿Qué A. letra? La A, La A, ¿cierto? A, 1, 2 y 3. Ahora, yo aquí puedo poner, no sé, puedo poner lanzallamas, puedo Uy. poner, no sé, otras armas que nosotros vimos en clase, un tanque, ¿verdad? O puedo poner a lo mejor, no sé, Granadas de gas. también, o puedo poner otro tipo de armamento que a lo mejor es posterior, ¿ya? ¿Se fijan? Que es mucho más moderno, que en esa época, comienzo del siglo XX, no existía, pero nunca, no hago eso nunca, una trampa nomás. Pero sí puedo cambiar aquí, porque vimos harto tipo de armas nosotros, ¿ya? Aquí, hecho que dio por iniciada la Primera Guerra Mundial. Acuérdense que nosotros dijimos que todo estaba listo, todo estaba preparado para una guerra, pero hubo Así, hecho que detonó. según Aquí, hecho, fue el asesinato del archiduque. exactamente, ¿ya? Aquí fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, porque él era el heredero del emperador del Imperio Austrohúngaro, ¿ya? Sí, pero no me El que, acuerdo cómo lo el mataron. que, Francisco José, ¿ya? Aquí en este caso, la letra A no corresponde porque era el monarca, a él no lo mataron, asesinan a su heredero. La muerte del zar fue posterior, por lo tanto, tampoco. El Kaiser también muere después. Aquí lo correcto sería el asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿ya? Yo aquí podría haber puesto el heredero del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, ¿ya? Entonces ahí también uno puede colocar lo mismo con distintas palabras, pero esa sería la correcta. Ese asesinato provoca que la guerra ya comience. Dice, año en que Estados Unidos ingresa a la Gran Guerra. Uno tiene que partir diciendo, a ver, Estados Unidos no estaba al comienzo, nosotros lo dijimos. No, es como que Por lo entró en la tanto, mitad. mm, por lo tanto, aquí tenemos varias alternativas, 1917, 1915, 1914, 1919. 1914 lo dejamos fuera porque al comienzo no estaba.
1919 fue después de la guerra, por lo tanto también para afuera. Nos van quedando 1917, 1915. Hay un hecho que ocurre que provoca que Estados Unidos ingrese a esta guerra. Acuérdense, el No me acuerdo cuál hundimiento era. 1917. 1917, exactamente, el mismo año que la Unión Soviética, perdón, el Imperio Ruso sale, entra Estados Unidos, 1917. Sí, ¿Ya? porque le hicieron Le, hundir un hundi- barco le importante. hundieron un barco que no era norteamericano, o sea, no era estadounidense, sino que era inglés, británico, pero que llevaba pasajeros ¿Inocentes? Así, civiles. estadounidenses, sí, sí. No, ¿Ya? no me acostumbro Entonces, a la hora. aquí, María, María, tienes el repito, micrófono abierto. oye, exactamente, gracias, ¿ya? ¿Ya? ¿Viste, chiquillos? Mari. Ya, gracias, chiquillos, se agradece, porque yo no los alcanzo a ver a todos aquí. Ya, aquí viene una que uno dice gobernante de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Dice David Lloyd George, George Clemenceau, Woodrow Wilson. ¿Ya? ¿Sería ¿Alguno? el A? ¿Seguro? No. No. No, no es el A. La C. David, exactamente, la C. Acuérdense que el primero fue primer ministro de Gran Bretaña. Acuérdense que Gran Bretaña tenía como gobernante un rey, pero es una monarquía parlamentaria, por lo tanto hay un primer ministro que gobierna. ¿Ya? Entonces, el primero, David Lloyd George, era el primer ministro de Inglaterra. El segundo era el ministro de Defensa de Francia. ¿Ya? El tercero es la respuesta correcta. ¿Ya? Acuérdense que yo les dije, normalmente aparece como Woodrow Wilson. Su nombre es Tomás, o Thomas, diría en inglés, Woodrow Wilson. ¿Ya? Thomas. Esa sería la respuesta correcta. ¿Sí? Acuérdense ahí. Sí. Los distractores yo no les puse rey, pues yo le hubiera puesto, no sé, por el zar Nicolás II afuera, porque Estados Unidos, un zar, no. No, ¿Ya? ¿Se era fijan? simplemente un presidente. Presidente, acuérdense que era una república. Había muchas monarquías, pero había países que eran repúblicas, como en este caso Francia, Estados Unidos. Seguimos. Dice, está, de las siguientes afirmaciones, ¿cuál no corresponde a un antecedente de la guerra? Acuérdense, antecedentes es antes de la guerra. ¿Ya? Entonces Puedo vamos responder, leyendo ¿cierto? aquí, sí. ¿Cuál no Sí. correspondería? Dice, La, la, formación, la P. ya, silencio, silencio. Dice, formación de alianzas o bloques. Se formaron antes, por lo tanto es un antecedente. La crisis económica del 29 que tú respondiste correctamente, ¿por qué sería la correcta? ¿Por qué no corresponde a un antecedente? Porque Porque eso pasó Ocurrió después de la después. guerra. Exactamente, el año, ¿cierto? Pasó después, por lo tanto, ahí esa no está tan difícil, ¿eh? Pero el año, si yo sé cuánto duró la guerra, sé que el año 29, hacía rato que ya había terminado, 10 años que había terminado. Entonces, ahí Sí. esa sería la respuesta correcta. Por eso hay que leer siempre bien. ¿Cuál no corresponde? A veces uno las coloca al revés. ¿Cuál afirmación corresponde? Y hay una que corresponde y el resto no. ¿Ya? Las demás sí corresponde, la paz armada, acuérdense que dijimos lo que era, el problema en los Balcanes, donde estaba el Imperio Austrohúngaro, porque había muchos movimientos de países nacionalistas que querían salirse del dominio del Imperio Austrohúngaro, ¿ya? Y eso es la zona de los Balcanes. Y aquí viene otra, dice, países que surgen después de la Primera Guerra Mundial. Ya tenemos Yugoslavia, Checoslovaquia, Bulgaria. Estonia, Letonia, Lituania. Checoslovaquia, Estonia, Grecia. Yugoslavia, Bulgaria, Rumania. ¿Ya? ¿ves? Aquí hay que saber qué países surgen. O sea, en el fondo, países que antes de la guerra no existían. Trabajar de tarea. Yugoslavia. B. Dice, países que surgen, ya. Pero aquí tengo alternativas. Yo sé que hay países que surgieron. Yugoslavia, Checoslovaquia, ¿ya? La B. La B. Estonia, Letonia, Lituania.
¿Por qué? Porque en todos los otros países yo puse, en todos, perdón, la otra alternativa, yo puse países que ya estaban. Grecia ya existía, Rumania ya existía, Bulgaria ya existía. ¿Se fijan? Ahí en esto hay que fijarse bien y ver el mapa. Yo en uno de los PPT les puse 2 mapas, antes y después de la guerra. Fíjense ahí en eso. Fíjense en los países que surgen, los que vienen después. Uno ve los 2 mapas y ve que donde había un gran imperio, surgen varios países. ¿Ya? Entonces ahí fíjense en eso. Así que ahí hay que mirar el mapa. Y aquí vienen las preguntas de desarrollo y dice, ¿cuál fue el rol de la mujer durante la Primera Guerra Mundial? Y ahí ustedes tienen que acordarse, ¿cuál fue el rol de la mujer durante todo este proceso o Eh, este conflicto bélico? Dígame. fue importante la participación de la mujer porque fue como reemplazar al hombre por la mujer en los trabajos que se le aplicaba al hombre. Ya, ya. ¿Y en qué industrias, por ejemplo, trabajaron las mujeres? En el armamento de cañones, Ya, munición, ya, transporte, mucho, mucho en realidad. ya, ya. En casi todos los trabajos. Exactamente, prácticamente en todos los ¿Profe no trabajos. está leyendo el chat? No puedo, en este momento no puedo leerlo. Después lo Ah, voy a ya, leer. entonces, No para se, no que se así preocupe. Sí, estaba ahí hablando lo en voy el a... chat. Así que por Exactamente. eso. Ya, ya. Listo. Enseguida lo leo. Es que en este momento no lo veo. ¿Ya? Pero yo lo dejo al final. Ahí lo revisamos. Aquí acuérdense el rol de la mujer en lo que ustedes dicen, en la parte laboral. Reemplazó al hombre prácticamente en todos los trabajos. Vimos nosotros, y hay harta información, imágenes de mujeres trabajando en las fábricas de armamentos, ¿cierto? Eso nosotros vimos algunas imágenes. Pero también estaba en lo que es la agricultura, también en la construcción, o sea, la mujer adquirió, digamos, mayor importancia en lo que es la parte laboral, económica de los países que estaban en guerra. Acuérdense, alguien me preguntó en una de las clases, ¿por qué? Acuérdense que los hombres eran enrolados para combatir, ya eran reclutados para ir a combatir, por lo tanto, los trabajos que realizaban los hombres los hacían las mujeres. Ahora, ese hecho de que a la mujer se le tomara más en cuenta, ¿qué derecho empezó a pedir la mujer en cuanto a derechos que no tenía? ¿Qué derecho empezó a cada vez a pedir más la mujer? A poder sufragar en la elección y todo. Ya, ya a poder votar, ¿cierto? El derecho a voto, a sufragar, pero también a pedir otros derechos de acceso, por ejemplo, a igualdad de acceso al trabajo, a la educación, etcétera. O O sea, la higiene en hay, el trabajo. también, acuérdense, ellos cuando empiezan a luchar por los derechos laborales, empiezan a pedir derechos que antes no se tomaban en cuenta. Acuérdense, empieza a surgir todo lo que es la revolución industrial, pero los trabajadores siguen en malas condiciones, ¿ya? Entonces la mujer cumple un rol bien importante. Después dice, mencione la organización internacional liderada por Estados Unidos, que surge después de la Gran Guerra. ¿Se acuerdan que surgió? Yo les dije, esta organización es la antecesora de las Naciones Unidas. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? De hecho, vimos 2 nombres. La antecesora de las Naciones Unidas. Se llamaba, acuérdense, la Sociedad de las Naciones o también la Liga de las Naciones, ¿ya? Que fue la organización internacional antecesora de las Naciones Unidas, ¿ya? Y va a surgir, ¿para qué? Principalmente para regular las relaciones entre los países y mantener la paz, ¿ya? Entonces, acordarse de eso, la Liga de las Naciones o la Sociedad de las Naciones. Chiquillos, aquí yo se las puse como desarrollo, pero también puede hacer las mismas preguntas a través de un ítem de alternativas, Sí, pero, ¿ya? profe, Dígame, lo escucho. ¿cuál sería la respuesta de la pregunta 2? Dice, el nombre primero y el objetivo. Tú siempre tienes que leer la pregunta. ¿Qué es lo que se te está preguntando? El nombre. Uno tendría que contestar la Sociedad de las Naciones o la Liga de las Naciones, cualquiera de los dos. Dice, señalando su objetivo principal, regular las relaciones entre los países y mantener la paz. Eso sería. Ah, ¿Te fijas? Ahí respondiste al tiro a las 2 cosas, porque cuando uno hace la pregunta, yo te voy a revisar si tú me contestaste cómo se llama la organización y el objetivo. Si tú respondiste uno solo, tienes la mitad,
de puntaje. ¿Te fijas? Sí, sí. Ujú. Ya. Y nos queda la última, que es un texto. ¿Ya? Dice: Alemania debió pagar grandes sanciones económicas, perdió propiedades de todas sus patentes industriales, debió garantizar a los países victoriosos tarifas aduaneras preferenciales, así como proporcionarles material industrial y productos agrícolas gratis. Fue despojada de todas sus posesiones coloniales y obligada a pagar millones de francos como compensación por los costos de la guerra a los países involucrados. Además, fue calificada como la única responsable del conflicto. Tratado de Versalles, síntesis. ¿Ya? Dice: explique la situación económica de Alemania después de la Gran Guerra. ¿Cómo habrá sido esa situación? Buena Fue como un golpe bajo a la economía a la total. economía, Exactamente. porque Y aquí literalmente tuvieron que pagar todos los gastos que habían hecho los países involucrados. exactamente. Recuerden que Alemania estaba en el bando de la Triple Alianza o los imperios centrales. Y este bando perdió la guerra. ¿Ya? Acuérdense, lo digo de otra forma. Los que ganaron la guerra fueron los países de la Triple Entente o los países aliados. ¿Ya? Ellos ganaron y el otro bando perdió. Y Alemania estaba en el bando perdedor. Y acuérdense que los tratados lo hacen los vencedores. ¿Ya? Dice: ¿qué importancia tendrán estas medidas a futuro en Europa y en el mundo? Aquí todo esto va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque Alemania va a estar en una situación en desventaja frente a los otros países. Y esto va a ser uno de los motivos por los cuales va a llegar al poder un grupo que va a plantear que Alemania tiene que volver a renacer, que tiene que surgir un tercer imperio o un tercer Reich. Y que la Y va a, gente es perfecta, algo así. va a permitir la llegada al poder en Alemania del movimiento o del partido nazi, el nacional socialista. ¿Ya? Y ustedes saben una de las consecuencias que después viene, lo que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ejemplos de preguntas y recuerden que la prueba sería el martes a través de la plataforma Webclass, que espero que esté funcionando. Y todo lo que vimos de la Primera Guerra Mundial. Aquí dejo un correo, chiquillos, para consultas de las dudas, o cuando yo les pida trabajo, yo se los voy a pedir a ese correo. Ya, trabajo, tareas, etc. Ya, ¿Ya? profe. Y si tienen dudas, vamos a revisar el chat ahora antes que terminemos. Jeremy, esta no se puede responder a la varias. Algunas preguntas sí, otras no. Pero yo les sugiero que, exactamente, ya, ahí está, ya leí los chiquillos el chat. Profe, ¿cuándo va a ser a prueba? El próximo martes, Ok, gracias. ¿ya? Acuérdense que la clase del próximo martes en la mañana vamos a hacer una síntesis, ¿ya? Un resumen, por decirlo de alguna manera, y en la tarde tienen la prueba, ¿ya? Ahora, háganme caso, ¿ya? Haga la traducción, Jeremy, de lo que puso, ¿ya? Eh, Háganme caso, las pruebas ninguna, no solamente las de historia, siempre lean bien las preguntas, ¿ya? Porque si uno lee a la rápida, se equivoca y después a uno le mandan los correos: profesora, me equivoqué, la respuesta era tanto, y resulta que uno les da el tiempo suficiente como para que usted tenga para responder correctamente, ¿ya? Entonces, para que el martes 13 la prueba, ¿ya? Así que el próximo martes, así que ojo con eso, vayan enfrentando ahí cada pregunta de manera distinta, porque hay unas, como les dije, hay unas que uno coloca, esta afirmación no corresponde. Yo podría haber dicho: ¿cuál de las siguientes afirmaciones sí corresponde a una consecuencia de la guerra, por ejemplo? Yo les coloco 3 o 4 y hay una solamente que corresponde. ¿Se fijan? Entonces la idea aquí es leer bien. Entonces, no sé si hay alguna duda, chiquillos, al respecto. Son los tipos de preguntas. Normalmente ustedes se ven enfrentados a preguntas con alternativas y esa es la que me gusta trabajar más por lo mismo, ¿ya? Porque las diferentes pruebas a las que ustedes se enfrentan son casi siempre de alternativas. ¿Se fijan? Entonces,
No sé si tienen alguna duda, consulta. Y el martes próximo, entonces, en la tarde es la prueba y en la mañana tenemos la clase para hacer la síntesis. Y las consultas que tengan, y yo les sugiero que vayan revisando la materia, vean los PPTs, así que vayan viendo entonces qué lo que es, si tienen alguna duda. Hay cosas que uno ya la hemos dicho hartas veces que por lógica uno las va entendiendo, pero hay otras que a lo mejor necesitan una mayor comprensión o mayor tiempo de estudio. Ya, chiquillos, estamos listos entonces, ¿ya? Les agradezco, chiquillos, nuevamente a los que ahí se ponen ahí frente a la cámara, la participación también, así que espero que nos veamos y cualquier duda en la semana la pueden escribir al correo que les puse ahí, ¿ya? Ya, profe. Listo, chiquillos, cuídense harto y nos estamos viendo la próxima